Bienvenidos a La Letra Chica, un programa en defensa propia. Escuchaste más de una vez hablar de la perspectiva de género y para muchos es una discusión sobre el uso de la letra E. Sin embargo, en la justicia la discusión es mucho más profunda, al punto que, escucha esto, un homicidio puede ser considerado legítima defensa aun cuando no ocurra en el momento mismo de la agresión. ¿Sí? Guarda, lo vamos a hablar ahora en un ratito. ¿Pensaste alguna vez que las notas que haces en un libro de quejas o las reseñas que dejás en un sitio sobre algún lugar en el que estuviste podían ser utilizados en juicio? Son mucho más importantes de lo que pensamos. No le damos valor, tienen muchísimo valor. ¿Escuchaste muchas veces hablar de que alguien que lleva 2 años, 5 años de convivencia es lo mismo que estar casado? Te lo digo así de claro. Nada, pero nada que ver. Vamos a hablar con una especialista en Derecho de Familia para que despeje estas y un montón de otras dudas o de mitos que la gente va construyendo y que no se ajustan a nuestro ordenamiento jurídico. Y por último, escuchaste toda la semana hablar del asado en la Quinta de Olivos, festejando el veto presidencial y la convalidación del veto. Y al final de cuentas lo que te importa es saber cuánto perdiste, qué es lo que vas a ganar, cuánto te perjudicó y qué podés hacer en la justicia para recuperar tus magros ingresos. ¿Tenés dudas? ¿No sabés a quién preguntarle? Para eso estamos nosotros, que le ponemos la lupa a la letra chica. De cadena perpetua a una nueva oportunidad. Vamos a hablar ahora con la doctora María Sol Gorostiaga de un caso en el que justamente anularon una sentencia porque el jurado no falló con perspectiva de género y porque no fueron capacitados en perspectiva de género. Le anularon la cadena perpetua a una mujer que mató a su padre porque el jurado no estaba capacitado en perspectiva de género. Por eso vinimos con la letra chica a Parque Centenario para ver qué opina la gente. ¿Viviste alguna vez en primera persona una situación de desigualdad de género? Sí, y con ex pareja me ha pasado de ver mucha desigualdad de género. ¿Qué opinás de que ahora también la justicia trate temas o fallos judiciales con perspectiva de género? ¿Te parece que está bien, que es necesario? Y sí, a veces es muy injusto todo lo que pasa con nosotras las mujeres más que nada. En el trabajo. Es constantemente todos los días. Pero bueno, uno lo afronta, uno trata de ser igual al otro, pero siempre sucede eso. Deberían capacitar más. Dando jornadas sobre eso, charlas, campañas. Y nosotros también tenemos que encargarnos porque hay gente que lo ve y por ahí no dice nada. ¿Alguna vez sufriste o viviste en primera persona una situación de desigualdad de género? Sí, todo el tiempo. Como por ejemplo. Como por ejemplo en el laburo. Hay una ley, pero le falta todavía ponerla en acto porque hay muchos jueces que no quieren saber nada y ahí está la perspectiva de género. Hay jueces y no juezas, por ejemplo. Sería bueno que haya políticas públicas y laborales en cuanto a género. Todo lo que sea género tiene que ser revisado y tener en cuenta eso hacia el futuro. Dicen que Milei dijo que ya no tienen por qué meterse en la expectativa de género, ideología de género, todo eso no. Los padres tenemos que educar. Esto es una payasada de género porque hay hombres que tienen vergüenza y las tipas los cagan a palos, los maltratan, los putean y nadie sale a defender a los hombres. Y los hombres también merecen ser bien tratados. Y justamente cuando un fallo se dicta sin perspectiva de género, puede suceder que sea anulado y
Sol tiene la difícil tarea de explicarnos por qué pasó esto. Ya lo creo, Juan Pablo. Bueno, esta es una gran oportunidad. Creo que lo primero para explicar qué es lo que ha pasado, por qué hay un revés judicial, es contar ni más ni menos cuál es el caso. Como cuando estás en la facultad y tenés que analizar un caso. Bueno, los hechos son los siguientes. Hay una mujer que apuñaló 7 veces a su progenitor, a su padre, claramente le quitó la vida y luego de ese hecho lo confesó. Esto lo que provocó, por supuesto, fue que la misma sea imputada por homicidio calificado por el vínculo. Lo que ha sucedido, a diferencia de otros procesos, es que este juicio se ha llevado en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes puntualmente, a través de un juicio por jurados. Claro, porque la provincia de Buenos Aires tiene implementado el sistema de juicio por jurado que queda a elección del imputado someterse o no al jurado. En este caso, esta mujer era víctima de múltiples abusos por parte del padre. Exactamente. Y ahí está la otra cuestión que justamente es lo que hace que se anule este caso. Lo que ha sucedido es que esta mujer, en sus declaraciones durante el juicio, lo que ha hecho fue contar que desde su infancia ha sufrido no solo violencia física, como también abuso sexual. El padre habría abusado de ella sexual y físicamente, y al mismo tiempo se trata de un hombre que tiene una condena penal por agredir a su exmujer, es decir, a la madre de esta presunta, digamos, víctima y al mismo tiempo infractora de la ley. Entonces, lo que ha sucedido es que el jurado la ha encontrado culpable y la jueza del juicio le ha impuesto ni más ni menos que la pena de cadena perpetua. Y acá lo que sucedió es que al apelar en las sucesivas instancias se termina anulando el fallo. Exactamente. La defensa, por supuesto, muy inteligentemente, y lo que corresponde es que han interpuesto un recurso ante el Tribunal de Casación. Casación le ha llegado el fallo, la sentencia de la jueza, ha visto lo que ha sucedido durante el juicio y decidió ni más ni menos que anular no solo la sentencia, sino que anular el juicio totalmente y pidió que lo vuelvan a hacer por el fundamento que pidió la defensa de esta mujer, que era que se vea el caso, pero con perspectiva de género. ¿Y por qué la justicia tiene que analizar un caso como este con perspectiva de género? Bueno, un caso como este, como también hay que decir que lamentablemente hay un montón de casos más que llegaron no solo a primera instancia, a segunda instancia, sino que han llegado incluso a la Corte Suprema. Son casos donde se necesita que se juzgue con perspectiva de género para que el derecho penal sea realmente igualitario. Y esto se basa ni más ni menos que en la Constitución Nacional, donde se pide que cada persona tenga un juicio con las garantías constitucionales, un debido proceso, y el principal fundamento es que haya imparcialidad del jurado. Lo que ha sucedido en este juicio y el principal error de esta jueza, como también de la fiscal, fue revictimizar a esta mujer, quien había contado que ella era víctima de abuso sexual y también agresión. Y la jueza, cuando le impartió instrucciones al jurado, lo que ha dicho fue que juzguen a esta persona solamente con su sentido común, sin tener ningún conocimiento técnico. Y la fiscal, en su alegato final de clausura, lo que ha encima dicho fue que por qué esta persona iba y venía de la casa de su padre si era un presunto violador. Básicamente se juzgó a la víctima de por qué no lo denunció antes, por qué no habló antes y todas las cuestiones que vemos que día a día pasan. La ley Micaela no la leyó nunca la fiscal. Exactamente, ni la fiscal ni la jueza leyeron la ley Micaela, donde justamente hay que tener perspectiva de género. Siendo un funcionario, vos tenés que conocer estas cuestiones de género, porque no es lo mismo juzgar a una mujer que va caminando por la calle y mata a una persona, que juzgar a una mujer víctima de abuso sexual, víctima de violencia, víctima de haber padecido lo mismo con su propia madre, cuando tenemos a una persona condenada por lesiones leves a la
ex esposa porque por supuesto se separaron. Entonces, por esta razón es necesario que en este caso puntual y con las víctimas, y quiero acá aclarar lo siguiente, no solo hay que tener perspectiva de género cuando se es víctima de violencia de género, cuando es la persona la que denuncia, sino que cuando es la persona la que se defiende. Porque acá, como vos adelantabas al principio, este es un claro ejemplo de legítima defensa. Porque para que se configure la legítima defensa tiene que haber una acción que sea un daño a tu persona, que vos no lo hayas provocado y que tu medio para defenderte tenga que ser razonable. Ni siquiera tiene que ser proporcional. Eso es una mentira absoluta. Y acá lo que se discute es por qué en todo caso no lo mató cuando presuntamente la estaba violando y lo mató cuando estaba Esa dormido. es justamente una de las principales razones por las cuales se comienza a hablar de violencia de género y tiene que ver justamente con una cuestión de fuerza física en la cual en general, sí, porque todas las generalidades admiten excepciones, en general la fuerza física de un hombre es superior a la de una mujer. Y por eso es que en un caso como este se considera que matar a alguien cuando, corregime si me equivoco, estaba durmiendo este hombre. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bajo la lógica tradicional del derecho penal, esto sería un homicidio, digamos, insidioso, porque en definitiva sería alguien que no se podía defender, pero cuando se analiza con perspectiva de género, lo que sucede es que la víctima en realidad no tenía otra forma de defenderse y de resistir los permanentes delitos de los que era víctima, ¿sí? Por esa desproporción que hay en fuerza física. Exactamente, incluso en numerosos fallos de la Corte Suprema se ha dicho que una mujer tiene una noción súper absoluta de que después de numerosos ataques, porque la violencia de género no es un solo acto. La violencia de género son actos que pueden ser contra tu integridad física, psíquica, puede ser abuso sexual, pueden coartar tu libertad y esto se da de forma sistemática y en el tiempo. Entonces, una mujer puede sentirse en peligro en forma razonable. Entonces, esta mujer, lamentablemente, aparentemente, lo que tuvo que hacer fue decidir sobre su vida o la de su progenitor, en la manera que pudo defenderse. Bien. Sol, muchas gracias. Dicen que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Y si pensás que te la comieron en el asado del otro día, después del informe te contamos qué es lo que puedes hacer. El primer semestre incluso, muchas familias gastaron los pocos ahorros que tenían, el que tenía nuevamente, este dogma neoliberal se está mostrando absolutamente falso. Esa botella de vino que está ahí arriba, no iba a haber botella. Claro, no iba a haber botella. Me gustaría saber cuánto sale, porque la verdad están festejando no haberle dado un aumento que, como dijo mi compañero Nicolás del Caño, significaba una medialuna por día para cada jubilado. Hay una sesión convocada por los propios radicales, que ahora no tienen número para aguantarla, para debatir la ley de movilidad jubilatoria. Lleva la mínima a 12.000 pesos más que hoy. Todo estaba dado para que el radicalismo insistiera con su proyecto, pero pasaron cosas. Hubo radicales que desertaron. De hecho, hay 5 que ayer se reunieron con Milei en Casa Rosada, con lo cual el número, los 2/3 que necesitan para insistir, ya no lo tienen. Bueno, parece que un aumento de 16.000 o 17.000 pesos en la jubilación le produce una crisis a Milei. Tanto pregona que tiene superávit fiscal y el triunfo de sus medidas económicas, pero resulta que una breve y mínima recomposición a los jubilados le desestabiliza completamente las cuentas. La consecuencia de la política de tener un superávit fiscal para cumplir con la deuda con el Fondo Monetario Internacional y disponer de fondos para la especulación financiera produce hambre a los argentinos. Este hombre está produciendo hambre, pero hambre en pocos meses como ningún otro gobierno hasta el momento.
Hoy lo invitamos a mi amigo Sergio Mar Rodríguez, autor de frases como los monotributristes, bueno, o palabras, ¿no? Que nos va a explicar primero cómo hace un jubilado para llegar a fin de mes. Ah, bueno, arrancás con todo vos. Tranqui. Mirá, el análisis parte del contexto, y el contexto son jubilados en la calle, ¿sí? Ahí en la Quinta de Olivos, mientras los diputados, los 77 héroes, bueno, 12 quedaron afuera, estaban en la mesa, ¿sí? En la mesa comiendo un asado, el asado de la discordia. Este asado de la discordia, ¿sabés por qué viene? ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación decidió vetar, ¿sí?, una ley que proponía determinadas mejoras que todo el mundo está diciendo eran 17.000 pesos. No, señor, no solo eran 17.000 pesos, porque en este programa, ¿qué hicimos? Le pusimos la lupa y miramos la letra chica. Ah, bien. Entonces, lo que todo el mundo quiere hacer correr es que eran 17.000 pesos que afectaban solo a la mínima. Bueno, de movida, para la gente que comunica, para el presidente que le gusta la econometría por sobre la humanidad de la gente, vamos a decir que ya hacen mal las cuentas. Porque no eran solo 17.000 pesos, eran, de alguna manera, 87.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este gobierno se empeña en decir que la jubilación es de 304.000 pesos. Y ahí vamos con el primer tema de la letra chica que venía a cambiar la ley de movilidad. Sí. Aumentaba el salario de un jubilado, el mínimo, a una canasta básica de jubilado, con lo cual por lo menos el jubilado se garantizaba llegar a una canasta básica alimentaria de su especificidad, que era 285.000 pesos, que era por encima de la jubilación mínima, que hoy es 234.000, ¿eh? No es 304, porque 304 tiene un componente que son 70.000 pesos. De un bono. Que es un bono. Que te lo doy cuando quiero y lo saco también. Entonces no digamos que parte de la jubilación mínima. Entonces empecemos a aclarar las cosas como son. Y lo otro, cambiaba la fórmula de movilidad, porque ¿qué hizo el presidente Milei? La ató a la inflación. ¿Qué hace la inflación? Baja. Y si la economía el año que viene rebota por el tema del rebote del gato muerto, ¿qué va a pasar con los salarios de los jubilados? ¿Venían a la baja? Bueno, van a quedar estancados con la pérdida del valor adquisitivo que ya tenían, con lo cual, ¿qué hacía? Modificaba y te daba 50% aumento de salario, RIPTE, y 50% la variación de precio. Eso es lo que quisieron atacar con esto, no los 17.000 pesos, que en realidad era más plata porque se equiparaba de alguna manera el salario a una cuestión que es el consumo de los jubilados. Es bastante, cuando vos empezás a hilar fino, es bastante grueso lo que quisieron vetar o lo que lograron vetar estos héroes. Ahora, pobres jubilados siempre, cada vez que cambian la fórmula, es para perjudicarlos, porque digo, vienen ya de 3 cambios. En el gobierno anterior la cambió Alberto, también porque la fórmula les convenía a los jubilados. En el anterior la cambió Macri, porque también les convenía a los jubilados como venía la fórmula. ¿Cuánto es lo que han perdido en términos de poder adquisitivo los jubilados en estos años? Fortuna. Hoy un jubilado, ¿querés que te lo diga así crudo? Ya que hablan de economía monetaria. Crudo no, cocido porque está a la parrilla. No, crudo. Cocido sí, para los diputados, pero la realidad cruda se la comen los jubilados. Son $195 los 234.000 pesos miserables que cobra el 70 al 80% de los jubilados empadronados en ANSES. Sí. Entonces, venimos de jubilaciones que antes eran las que marcaban el rumbo de la región. ¿Vos te acordás en el 2015 cuando se decía que los salarios y las jubilaciones de Argentina no dejaban que el país crezca? ¿Por qué? Porque eran muy caras en dólares. Bueno, ahora somos los más baratos. Si se aplicara la teoría que antes nos decían de que iba a haber lluvia de inversiones porque el costo de la mano de obra era muy bajo, tendríamos que estar llenos de inversiones, hermano. ¿Dónde están las inversiones? En el RIGI. Inversiones golondrina de lo que va a haber ahora, ¿no? Con el anticipo de bienes personales. Ahora baja el dólar financiero, porque, muchachos, fui bueno con la fórmula. Tomé el dólar a 1.200, este dólar que está inflado, ¿sí?, por intervencionismo estatal, inédito en un gobierno que se decía ser libertario. Que dicho sea de paso, si queremos tocar también a los trabajadores activos, te doy un número, ya que al presidente le gustan los números. 858.000 pesos es el promedio que gana un empleado de comercio. Sí. $711 si tomo este dólar financiero inflado con anabólico, que es el dólar que puede acceder cualquier persona desde el mercado MEP. Eso es lo que gana en promedio un trabajador activo versus los 200 casi dólares que gana un jubilado. Ahí tenés la realidad. Y estos trabajadores, si quieren aumentar su salario, tienen un tope en la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero del 2%. Si aumentan por encima del 2% mensual,
no te homologan la paritaria. ¿Qué pasa si no te la homologan? Y si no te la homologan es un lío bárbaro, porque el empresario empieza, mirá, yo te quise dar aumento, pero no me lo están homologando el ministerio. Entonces, ¿para qué te voy a pagar si después no me lo homologan? Es un lío bárbaro. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Es el topo que vino a reventar el Estado desde adentro. Te genera un conflicto administrativo y dice, porque la porquería es el Estado. No, hermano, homologá, porque vos sos libertario y la ley de asociaciones sindicales dice que las partes se tienen que poner de común acuerdo entre ellas. Y si se ponen de acuerdo entre ellas, vos no podés intervenir una homologación administrativa. Es algo inédito. Vos antes ponías un elefante vestido de rosa, lo pasabas por el ministerio, ahora devenido en secretaría, y salía homologado. Ahora no. Si vos, que te aumentan los precios un 10, un 20% promedio, porque el INDEC toma una foto que no tiene nada que ver con la realidad, y vos aumentás tu salario más de un 2%, ¿no te homologan? Ahora, Sergio, si la empresa, los trabajadores a través de sus representantes, junto con, digamos, con los sindicatos, se ponen de acuerdo en que quieren aumentar, por ejemplo, para el mes que viene, el 4, el 5, el 6%, esto se puede judicializar tranquilamente, ¿o no? Pero ¿por qué vas a judicializar algo que vos antes ya venía funcionando correctamente? Que se llama el diálogo social. Está bien, pero ¿qué camino le queda ahí al trabajador, al empresario que dice, bueno, nosotros nos sentamos a negociar como manda la ley, pero si hay un presidente, hay un poder ejecutivo que te está diciendo, mirá, más del 2% no. O sea, el camino que le queda es inevitablemente la justicia. Sí, pero bueno, ahí tenés la diferencia entre el empresario que brega por la humanidad, es decir, bueno, te pago el aumento igual y después cuando se judicialice ya queda saldado el tema administrativo, y tenés el empresario especulativo que te dice, no, mirá, yo quiero bien los papeles, te doy el aumento, pero cuando a mí me lo ratifiquen. Entonces, la realidad es que estos muchachos vinieron a romper lo que estaba bien, lo que estaba mal, porque como el tipo lo dijo, él es el topo que viene a reventar el Estado de adentro, lo que no se está dando cuenta es que la bala del asado de Olivos le entró porque es una bala moral, y estos tipos se la pasan dándonos clases de cómo tenemos que vivir, qué libertades tenemos que tener. Bueno, muchachos, se ve que se les escapó en la foto la botella del vino ese que salía mucho más caro que esos 17.000 pesos que ustedes hablaban de aumento que le negaron a los jubilados, ¿no? Sergio, te hago la última porque en este programa lo que intentamos siempre es dar un servicio a la población. ¿Qué es lo que puede hacer un jubilado que hoy ve muy magros sus ingresos para tratar de que se los reajusten? Mirá, el problema hoy, el reajuste, vos tenés que ver un profesional de la abogacía, obviamente porque vos tenés que cumplir los requisitos de la ley previsional. Eso sigue canalizado por las vías institucionales, pero hoy el mejor consejo que le podemos dar desde Letra Chica es organizarse y empezar a ver las medidas de acción directa que están tomando, de a poquito ir plegándose, porque no pueden estar ganando los jubilados menos de 190 dólares. O sea, esto se tiene que revertir urgentemente. Bien, Sergio, muchísimas gracias. Ahora gracias a vos. Vamos a ir a un breve corte y después hablamos con Mario Cariño de el valor probatorio que tienen las reseñas online, por ejemplo. Si fuiste alguna vez a un restaurante o a cualquier local, te atendieron mal, demoraron mucho, no te trajeron lo que vos pediste, ahora Mario te va a explicar el valor que tiene, porque cuando vas a juicio, todo eso que parece que es intrascendente, vale. Mario. Así es. ¿Qué trajiste? Bueno, algo que tiene que ver con el uso cotidiano que se le daba antiguamente y ahora en menor medida a los libros de queja, confrontando o digamos comparando con lo que son hoy en día las reseñas electrónicas, ¿sí? Sí, señor. Antes que sigas, vamos al informe. Dale. ¿De qué forma manifiestan más los clientes cuando tienen un problema? Por la aplicación, por Google, digamos. No tenemos libro de quejas,
Antes de ir, por ejemplo, a un restaurante, ¿haces un estudio de los comentarios y las reseñas del lugar? Sí, en general sí tomo muy en cuenta. ¿Qué te pasa cuando lees una opinión mala? ¿Vas o no vas? No, no voy. Reseñas hasta ahora no he puesto de locales. Capaz alguna vez 5 estrellas, pero no recuerdo si es de algún restaurante en particular y si tengo algún inconveniente, en todo caso lo hablaré con el mozo, pero no es, o directamente no vuelvo. Se perdió un poco más o menos de lo de acercarse a un encargado, quizás con el camarero. Más bien están haciendo hincapié en lo que son reseñas de internet, redes sociales. ¿Sos de mirar las reseñas y los comentarios del lugar? Sí, siempre. Como soy cocinero sé que si hay mucha gente no es el momento para quejarme por la comida. Pero si hay 4 mesas y me la hacen mal, bueno. Pero bueno, trato de igual de no armar quilombo. La reseña, no sé, siempre se hace, depende de lo que pase, ¿no? O sea, la solución es no volver a ir a los lugares que te tratan mal, básicamente. Algunos en el momento no te dicen nada y se retiran del establecimiento y después capaz te ponen alguna reseña negativa, que eso a nosotros nos perjudica bastante. Sí, a veces hay clientes que son muy difíciles de razonar, pero siempre buscamos un punto intermedio que nos sirva a los dos y que el cliente se vaya siempre contento. Ahora sí, Mario, ¿por dónde arrancamos? Libro de quejas. Bueno, básicamente el libro de queja, excelente informe. Ahí lo que te está diciendo básicamente es un documento legal por el cual los usuarios y consumidores dejan o asientan sus reclamos, su queja, su disgusto, ¿sí? Y ese libro de queja está regulado en la Ley de Defensa del Consumidor y es obligatorio para todo el país. Ahora bien, la reseña es distinto. Las reseñas no son legales. Las reseñas nacen por voluntad de las partes. Es decir, un proveedor, una empresa que quiera vender un servicio, ¿sí? Lo contrata de manera, digamos, virtual con el Google y se somete a las reglas del mercado, ¿sí? Entonces vos tenés que las reseñas son electrónicas y un libro de queja es un documento público que obligatoriamente te impone la ley. Ahora, el libro de quejas en principio queda ahí para que lo lea el dueño y nada más. Claro, hay que decir que hay una diferencia muy importante porque el usuario, el consumidor que nos está mirando, tiene que prestar mucha atención a la hora de adquirir un producto o un servicio. Es decir, si usted va al libro de quejas es porque usted ya compró seguramente algún producto y se siente enojado, disgustado y lo que quiere es volcar ese reclamo ahí. Pero con la reseña usted tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque antes usted de tomar la decisión. Claro, usted se anticipa ahí. Doña Rosa, don José, usted se anticipa, usted verifica virtualmente cuáles son las reseñas, o sea, las opiniones que el público en general vuelca ahí en el sistema, en este caso del Google, que pueden ser positivas o negativas. De hecho, casi el 90% de las ventas surgen de las reseñas positivas, es decir, de esa buena reputación que goza el comercio, la empresa que vende ese producto o servicio. Ahora, cuando llegamos a un juicio, el libro de quejas tiene valor probatorio sin lugar a dudas. Correcto, sí. ¿Y con las reseñas cómo es? Bueno, esto es lo novedoso de la reseña, esto es lo novedoso, ¿por qué? Porque uno con el libro de quejas, bueno, si tiene que hacer un reclamo, se judicializa y bueno, dentro de 1 o 2 años, en algún momento aparecerá el libro en el juzgado y uno podrá comprobar si efectivamente hubo un incumplimiento o no a la Ley de Defensa del Consumidor. Pero con la reseña es así, es un chasquido. Es decir, claro, la reseña... En el libro de quejas, en definitiva, el control de ese libro está en poder del comercio. Las reseñas están, digamos, en internet. Exactamente. No las puede controlar. Yo las comparo de esta forma. Para mí la reseña es el boca a boca mundial. Viste que vos tenías el boca a boca en el barrio, donde decía, che, me quiero comprar una zapatilla, una bicicleta, una heladera. ¿Qué onda este producto? ¿Qué onda este comerciante? Pero la reseña lo que tiene es que el boca a boca mundial, vos te enterás de manera mundial a través del Google de cuáles son las opiniones de determinado comercio y de ahí que salió un fallo muy importante en la provincia de Córdoba, en este caso, donde... Siempre la docta está en la vanguardia. Exactamente, donde se hizo uso por primera vez en la República Argentina como valor probatorio a las reseñas. Exactamente a las reseñas. Les repito, es un documento electrónico por el cual los usuarios y consumidores vuelcan ahí sus opiniones. Sí, que además las reseñas, recordemos que en la mayoría de los sitios
están asociadas justamente a opiniones de personas que de un modo u otro dejan sus datos y en su gran mayoría puede haber alguna reseña que sea, digamos, de alguien o de una cuenta medio trucha, falsa, claro, pero puede haber. En general son opiniones de usuarios de carne y hueso que además con nombre y apellido que suelen ser bastante fáciles de identificar. Son márgenes de errores que son menores, pero que normalmente estamos hablando de un buscador mundial grande que hay un control interno porque el que se somete a esas reglas de juego, en este caso a estar, digamos, registrado como proveedor de servicio bajo la reseña, tiene una serie de requisitos y procedimientos que es medio difícil que alguna reseña sea falsa. Y si lo es, se lo detectan rápidamente. Sí, la bajan. Exactamente, porque previamente tiene un registro de nombre, DNI, apellido, dirección, correo electrónico, entonces es muy difícil. Pero en definitiva, son muy buenas, sirven porque lo que hacen, repito nuevamente, esto es lo que es darle un poco de previsibilidad a la hora que uno quiera comprar un producto o adquirir un servicio y calificar por aquella reputación de aquel buen comerciante, buen, digamos, emprendedor que produce y publica sus productos. Sí. Ahora, vamos siempre sobre los casos de incumplimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer el consumidor cuando, bueno, un comercio no cumple con lo acordado? Bien. Prácticamente el consumidor lo que tiene que hacer es hacer un reclamo. El primer reclamo o se va al libro de queja o se va a la reseña, ¿sí? Lo que se está usando hoy en día de manera virtual son todas reseñas. Y ahí obtiene una respuesta. Pero te marco un caso judicial que marcó trascendencia. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, un juez lo que hizo a la hora de dictar una sentencia de un consumidor que se vio perjudicado por el incumplimiento contractual de una empresa de medicina. ¿Sí? El caso es concreto, es así. Pidió la ambulancia para que vaya a la casa. La señora, doña Rosa, vamos a ponerle. Cuando lo pidió a las 10 de la mañana, la ambulancia apareció a las 15:30. Imagínate. Por una urgencia. Exactamente. Una ambulancia llegó 5 horas después. Tarde, ya la señora pobre ya había pedido la ambulancia a otra empresa tercerizada. ¿Qué pasó? Lo llevó a la justicia y dijo lo siguiente: mire, yo vengo a reclamar daño moral y daño punitivo. ¿Por qué? Porque hubo un incumplimiento. Yo contraté este servicio y no me lo prestaron en debida forma. La justicia de Córdoba, con buen tino, analizó. ¿Qué es lo que analizó? Las reseñas como prueba relevante y de indicio. ¿Por qué? Porque había un incumplimiento digamos, sistemático de la empresa. Exactamente. Agarró el juez, le puso la lupa a la letra chica de la reseña y encontró en ese procedimiento 244 opiniones negativas contra 5 positivas. Ah, bueno, pero eran un desastre entonces. Claro, totalmente. Ahí el juez tranquilamente dijo, bueno, yo tengo que fundamentar mi sentencia porque voy a condenar a alguien a que pague por este daño punitivo. Yo lo llamo daño punitivo ejemplo. ¿Por qué? Porque la sanción es de dar un ejemplo a la sociedad para ver... Le dio una sanción ejemplificadora. Exactamente. Lo terminó condenando a esta empresa que pague la suma de 11 millones de pesos. Sí. Vos fijate, por el solo hecho de no prestar el servicio en debida forma, como correspondía, por supuesto. Muy bien. Mario, muchas gracias. Adelante. Si pensás que tener un certificado de convivencia, por ejemplo, y un acta de matrimonio son casi lo mismo, bueno, vamos a derribar todos estos mitos enseguida con la doctora Viviana de Sousa Vieira. Pero antes, como siempre, mirá el informe. Mi amor, cuando nos vayamos a casar, nos podemos casar así en la playa. ¿Casar, mi amor? Yo no me quiero casar. ¿Pero por qué no? Si cuando la gente se ama tienen que casarse, ¿o es que tú acaso no me amas? Mi amor, yo sí te amo. Y es más, yo no necesito eso, es una gastadera de plata. Claro que no, eso es algo lindo. Además, te voy a decir algo, si tú quieres seguir conmigo, tenemos que casarnos, si no, no. No, mi amor, mejor dejemos esto hasta aquí, porque yo mejor me voy, yo no me voy a estar gastando plata en eso. Yo no hay anillo. ¿Pero qué pasa? ¿Que ponga un anillo el presidente, Yuyito? Que te... No sé si seremos de usar anillo. Mira, vamos por el próximo tema. Anillo sí, anillo no. Bien. ¿Nunca te casaste? No. Sí, ya me propusieron varias veces. ¿Varias veces? Sí, varias veces. Quizás hoy en la sociedad te tenés que casar para aceptarte familia. Poder completar al otro, este es el sueño del enamorado, ¿no? O sea, yo quiero que si estás conmigo no necesites nada más. Bueno, es enfermo eso. Los seres humanos somos dependientes por naturaleza. Cuando uno tiene una serie de carencias, elige desde ahí. Elijo a personas compatibles con esa carencia. Y aquí compatible no es una palabra buena, porque al ser compatible me mantiene en mi carencia. Una parte de la pareja
está entregándose, ayudando, o el que hace por la relación, y la otra parte como que siempre está intentando despegarse, porque de alguna manera han buscado una relación complementaria. Estamos ahora con Viviana de Sousa Vieira, especialista en Derecho de Familia, con quien en épocas de pandemia hicimos un poquito de escuela con los famosos vivos de Vivi. Vamos a arrancar por el principio, ¿no? ¿Qué es una unión convivencial? Bueno, en realidad una unión convivencial es eso, unión de dos personas. Sí. ¿Por qué digo de dos personas? Porque cuando el código da un concepto de unión convivencial, Sí. tiene que estar unido al artículo que le sigue. Y el artículo que le sigue habla de singularidad. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Aunque en el mundo sabemos que hay uniones convivenciales de más de dos personas, Sí. por ejemplo en Brasil, Ajá. en Perú, en muchos lugares, en nuestro derecho todavía eso no se acepta. Por lo tanto, en esa unión es de dos nada más. Y esa unión, además de ser singular, tiene que ser pública, tiene que ser estable y permanente. Y el tema de estable y permanente es cuánto tiempo se considera, la ley considera que una unión es permanente y estable para darle y otorgarle derechos. Y para nuestra ley son los 2 años. Sí. Después de 2 años, entonces nosotros podemos decir si convivimos y tenemos un proyecto de vida en común, podemos hablar de que estamos conviviendo y que hemos formado una unión convivencial. ¿Pero para eso necesitas un certificado de convivencia o no es necesario? No. La registración es solo a los fines probatorios. Ajá. Es decir, no es constitutiva como el matrimonio. Si yo voy al registro civil y me quiero casar, lo voy a tener que hacer ante un juez y me va a dar un certificado de matrimonio. Por lo tanto, es constitutivo. Si no, yo no estoy casada. O sea, la primera cuestión es, el certificado de convivencia lo único que sirve es como prueba de la convivencia, que también se puede probar por un montón de otras maneras. Exactamente. Es una prueba, es uno de los medios de prueba que uno tiene. El principal es la registración de la unión convivencial. Sí. Pero quizás vos no querés ir y registrar tu unión, porque por algo no pasaste por el registro civil. ¿Sí? La utilidad más común del certificado de convivencia es para poder incluir a la otra persona en una obra social o cosas por el estilo. Sí, te da lugar también para solicitar la pensión en el caso que un conviviente fallezca. Y en ese caso vas a tener que demostrar a su vez, aunque vivas en unión convivencial, superaste los 2 años, pero ahí vas a tener que demostrar que estuviste conviviendo durante 5 años anterior al fallecimiento. Pero no solamente eso, tenés todo un título y un capítulo referido a los derechos y obligaciones que emanan de esa unión convivencial. Es decir, que no es solamente eso. También podés pedir créditos conjuntos, podés... bueno, ahora que volvieron los créditos es un tema importante entonces. Exactamente, pero para eso no tenés que registrar tu unión convivencial. Te serviría, como decís vos, para tener un certificado de convivencia. Y te digo más, la unión convivencial no necesita ningún papel. Es haber convivido durante 2 años. Después, cuando vos quieras solicitar... El problema es que cuando no tenés ningún papel, después a la hora de probar las cosas es un poco más complicado. Y lo probás con testigos. Pero vos, en el momento que lo vas a solicitar, ahí entonces vos tenés una prueba amplia, informativa, testimonial. Entonces, ahí realmente lo principal es la documental. Pero podrías tranquilamente presentar un contrato de locación donde los dos lo firmaron y que están conviviendo desde tal fecha juntos. Ahora, vos recién decías que una unión convivencial de más de 5 años, genera un derecho hereditario. No, para nada. No. Es decir, los convivientes... Perdón, hablaste de la pensión, ¿no? No, para nada. Y ese es el error más común. Creer que los convivientes tienen derechos hereditarios. Y yo te diría que es la diferencia fundamental. Y hoy en día, muchos especialistas en derecho de familia están tratando de rever y hacer una modificación con respecto a esa situación. Porque se entiende que vos convivís con una persona, como decía Rolón, por ejemplo, porque haces un vínculo. Un vínculo afectivo. Ahora, si a vos te dan la posibilidad, te dan un menú, que tenés un montón de variedades y vos elegís dentro de tu autonomía de la voluntad, ¿por qué tengo que poner el dedo en matrimonio para que me dé todos los derechos y la unión convivencial no?
Es decir, si yo tengo que elegir, si puedo elegir, que los derechos sean iguales. Entonces yo después decido si paso o no paso por el registro civil. Pero que quede bien claro que los convivientes no son herederos legítimos. Los únicos herederos legítimos son los cónyuges. Entonces, si yo quiero tener una herencia o quiero participar de esa sucesión, lo único que me queda es que esa persona en vida, bueno, me haga beneficiario de un testamento. Entonces, repasemos. Tendría solo derecho a pensión, pero no... Tiene muchos derechos, no solamente a pensión. Está bien, pero pensando justamente, digo, una de las cuestiones que suele suceder en la vida cotidiana es que nadie repara en la importancia de la diferencia entre la unión convivencial y el matrimonio hasta que lamentablemente se produce un fallecimiento. Y ahí es cuando arrancamos con los dolores de cabeza y no tienen solución ya, ¿sí? Entonces, fallecido uno de los convivientes, tenés derecho a pensión, que vas a ser desplazado por un montón de familiares, ¿sí? Empezando porque muchas veces no ordenamos las cosas y entonces hay una unión convivencial que está coexistiendo con un matrimonio que no terminó. Pero eso es otra cosa, eso sería la herencia. Acá el tema, en realidad la pensión es con quién conviviste. Bien. Entonces puede haber tenido un matrimonio anterior, puede tener hijos, pero no son con los que convivió y por lo tanto va a tener la pensión, va a ser beneficiario de la pensión. Pero ojo que te falta un derecho. Pero con los hijos menores iba a competir. Con los hijos menores iba a competir por la pensión. Y a ver, si vivían con él y convivían con ellos, sí. A ver, por eso te digo, acá es relacionado a los dos adultos, a los convivientes. Ahora, si yo quiero registrar esta unión convivencial, ¿a dónde tengo que ir? ¿A la justicia, al registro civil? No, al registro civil. Vos en el registro civil tenés dos registros. Tenés el registro para los matrimonios y tenés un registro de uniones convivenciales. Ahora, yo les había dicho de entrada que ustedes no tienen por qué ir al registro civil a registrar su convivencia. ¿Cuál es el plus de registrar la convivencia? Bueno, algunos no van a registrar la unión convivencial, sino lo que van a celebrar es una unión civil. Y te agrego otra posibilidad. La unión civil, que es la ley 1004, nace en el momento de que no existía el matrimonio igualitario. Entonces el CHA, que era el que representaba a ese colectivo, solicitó que también querían tener una libreta. Y por lo tanto, hoy en día podés celebrar una unión civil que te va a dar los mismos derechos que la unión convivencial, registrar tu unión convivencial, que te vas a llevar un papelito nada más, pero no va a ser una ceremonia ni te llevas libreta, y el matrimonio. Bien. Y con respecto a los bienes, si hay una unión convivencial, se separan, ¿cómo es el régimen de los bienes ahí? Ahí es una gran diferencia, porque si vos te casás y no haces, directamente, elegís el régimen de separación de bienes, el Estado entiende que vos vivís entonces dentro de una comunidad de bienes. Ese régimen de patrimonial es de comunidad de bienes. ¿Sí? Sería lo anteriormente los gananciales. 50 de los gananciales, lo que antes le llamábamos los gananciales. Ahora se llama régimen de comunidad. En cambio, cuando vos formás una unión convivencial, que la mayoría de las veces es de hecho, porque no la formás ante nadie, entonces no tenés un régimen patrimonial, pero ojo que lo podés armar vos, y eso está mejor todavía, porque podés hacer un popurrí, eso a través de la suscripción de un pacto convivencial. Y en ese pacto convivencial vos decís, bueno, en realidad cuando se dividen los bienes no voy a decir 50 y 50, sino vos te vas a llevar 70, yo me llevo 30, ¿sí? Y además, algo que me parece importantísimo, es que en la unión convivencial también está la posibilidad de pedir la atribución del hogar familiar. Y esto es importante cuando fallece el titular. Cuando fallece el titular, antes del Código Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, había hombres o mujeres que vivían con sus convivientes 50 años, ponele, ¿no? 50 años que lo cuidó cuando estaba enfermo, que, bueno, lo ayudó en el peor momento. Pero bueno, como no eran herederos, cuando esa persona fallecía y era la propietaria del inmueble, ¿qué le llegaba de parte de los hijos? El desalojo. Y el desalojo era así, violento. Vos fijate que lo máximo que se había permitido antes de la sanción del nuevo código eran 15 días a una mujer de 85 años para que se vaya.
A ver, y ahí no podías pedir nada, porque no te van a dar un subsidio a los 85. ¿Y hoy en día cómo es entonces? Ni comprar. Y hoy en día entonces vos podés pedir, podés solicitar, si no tenés una vivienda habitable ni posibilidades de comprar otra, entonces vos podés pedir la atribución del hogar que fue el familiar durante no más de 2 años. Es decir, el plazo máximo va a ser 2 años. O sea que igual también ahí va. Dura un poco más, pero te ponen de patitas en la calle. Ojo con el matrimonio. Fíjate que en el matrimonio vos tenés la atribución del hogar vitalicia y gratuita. Vitalicia. Y gratuita. Y gratuita. Bien. Clarísimo. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero darte un consejo. ¿Sí? ¿Querés irte a vivir a España? ¿Sí? Tenemos la solución. El estudio jurídico e inmobiliario argentino-español experto en derecho migratorio de la doctora Torres analizará tu caso para tramitar tu pasaporte o un visado de residencia según cuál sea para vos la mejor opción. Contactalos. Y hablando de reclamos, Camila Mayán, ¿sí?, inició una medida judicial tras su separación con Alexis McAllister. Sol, ¿qué es este segmento cholulo que inventaste? No, por favor, ¿cómo que inventaste? Es lo que la gente quiere verle, es el tema del momento, campeón del mundo. Sí. Su exnovia lo está demandando. Algunos se preguntan, ¿lo demandan porque fue infiel o por qué lo demanda? Bueno, no señora, no señor, no lo demandan por infiel. Ser infiel no es un delito, ser infiel no va en contra de la ley. Por más que algunos quisiéramos que así lo sea, lamentablemente no lo es. Camila Mayán lo que está haciendo es demandar a Alexis McAllister porque ellos tenían una unión convivencial. Claramente esta era una unión convivencial que no estaba registrada, pero de todas maneras así lo tenían. No estaba registrada, pero estaba recontra registrada en las redes sociales. Exactamente, y ese es el principal requisito. No hace falta que esté registrada, hace falta que sean 2 personas en una unión afectiva, que sea pública y notoria y que por supuesto cohabiten, que vivan juntos. Entonces, ¿qué pasa con esta chica? Esta chica lo que dice, que también acá hay que decir que no hay tanta información porque ni de un lado ni del otro quieren hacer muy público esto, pero son 2 personas muy públicas, así que lo lamentamos, esto se hizo público. Y lo que sucede es que ella acompaña a este jugador en su proyecto de vida y al parecer ella tenía un visado de estudios, entonces lo que ella va a tener que demostrar es que sufrió un perjuicio económico y lo le que está planteando es que ella dejó de lado su proyecto de vida, o por lo menos suspendido por un tiempo, para acompañarlo a él. Ese es básicamente el argumento. Y el reclamo es que entonces no lo demanda por infiel, sino lo que le pide es una compensación económica por el tiempo que ella básicamente no pudo generar sus ingresos propios por estar acompañándolo a él en su proyecto de vida. Hay muchos entredichos de que le han dado un departamento, un auto, pago un alquiler. Bueno, eso por el lado de la defensa de Camila dicen que no es así. Eso es lo que argumenta la parte de la familia de Alexis McAllister, pero acá ni más ni menos que va a tener que decidir un juez. Entonces, mi consejo, mujeres, si ustedes tienen una unión convivencial, prevengan estas cosas. Si lo pueden registrar, mejor. Así hacen un pacto y ponen por escrito cuáles son los derechos y las obligaciones de cada una de las partes, como por ejemplo si quieren recibir retribuciones económicas en el caso que ustedes tengan que dejar de lado por un tiempo sus proyectos para acompañar en el proyecto laboral de su conviviente. Sí. Ahora, bueno, lindo lío el de McAllister. No terminó de festejar la Copa del Mundo, que tenía unos cuantos dolores de cabeza. ¿Qué es lo que podría llegar a reclamar? Digo, está claro el porqué, pero ¿está cuantificado lo que está reclamando Camila? Bueno, ahí está el asunto. No está cuantificado. Lo que acá debería verse es quizás lo que ella podría haber generado en el caso de no haberlo acompañado a él. También tenemos por otro lado, hay otra versión que es que gracias a esta separación ella hoy en día está facturando mucho más de lo que quizás podría haber facturado. Pero esas son todas teorías. Lo que es un hecho es que ella se fue de la Argentina, ella es licenciada en Administración de Empresas,
no continuó con su trabajo para acompañar a su novio para vivir en otro país, porque claramente es un futbolista de la élite. Tenía un trabajo en el momento que él, digamos, se va del país a jugar en un club europeo y renuncia a su trabajo para seguirlo. No tenemos la letra chica de si ha renunciado o no al trabajo. Lo cierto es que ella es una profesional que podría haber llevado a cabo su carrera en este país, pero por supuesto que ha tomado una decisión desde el amor de continuar con su pareja, de no romper el vínculo, de seguir viviendo con esta persona. Lo han hecho en diferentes países como en Inglaterra. Entonces, esto es lo que ella hoy está reclamando en la justicia argentina, de que ha dejado de lado sus posibilidades, su posibilidad de ella generar su dinero para que sea su novio en este caso y su conviviente quien lo pueda generar, y de un día para el otro, bueno, y un tip muy importante, si estás del otro lado y tenés una situación parecida, el reclamo tiene que ser antes de los 6 meses del cese de esta convivencia, porque si no después, al piste, perdiste, no vas a poder reclamarle. ¿Se te prescribe a los 6 meses? Exactamente. Así que tenés que ser rápido y mirarnos muy seguido, porque si no, no vas a poder reclamar. Bueno, a ver, Vivi, decime una cosa. Si vos fueras la abogada de Mayans, ¿qué es lo que pedirías? Poco. Te digo por qué. ¿Por qué? A ver. Poco. Primero porque en realidad el tema es que la compensación económica, la regulación de la cantidad, digamos, del monto, está atada a lo que dice el código. Y uno de esos incisos es la edad de quien los está pidiendo. Es decir, esta jovencita, yo diría jovencita, puede insertarse rápidamente en el mercado laboral, ¿sí? Porque además tiene una carrera. Distinto, es la mayoría, te diría del 90% de los casos, se ha otorgado una compensación económica de montos que realmente no son importantes a mujeres que se han quedado al cuidado de los hijos y en el hogar durante, no sé, 15, 20 o 30 años y que por su edad, y además porque no han podido estudiar o porque han dejado durante mucho tiempo sus carreras, no se pueden insertar otra vez en el mercado laboral, se ha producido un desequilibrio económico. Eso es lo que uno tiene que demostrar, que hubo un desequilibrio económico con causa en la convivencia y su ruptura. Si uno no puede probar eso, no hay compensación económica. Bien. Mario, te voy a poner en abogado de Alexis. ¿Qué harías vos si sos el abogado de Alexis para no pagarle ni un peso? Ah, pero sabés que la gente me va a decir, che, qué malo que son. Doctor ¿Viste? Cariño, no hace honor a su apellido. De fans y todo, bueno, ahora los vamos a poner a prueba. ¿Qué harías tus fans por un campeón del mundo, Mario? Bueno, mira, vamos a hablar de técnicamente lo que uno podría plantearse en la defensa de este señor. El primero, el más rápido que se me ocurre, es el plazo de caducidad de 6 meses que me mencionaba Sola ahí. Ese... Pero el primero. ¿Se durmió Mayans ahí? ¿Ya lo pidieron? Bueno, ojo porque eso es legal. Eso está en el Código Civil. Claro, son ahí perdió. 6 meses clavados. A una aclaración. Se escapó la tortuga, como diría el Diego. Salvo que uno pruebe que hubo una violencia de género durante la convivencia y aunque todavía eso no está en el Código Civil, hay 2 proyectos de ley y se ha aplicado en muchos fallos. Bueno, entonces se ha estirado un año. Pero ahí perdón, me parece sujeto a interpretación judicial. Vamos a la que trajo este tema. Sol, temas de violencia en este caso no hay ningún planteo. A menos que entendamos la infidelidad, y ella también no usó la palabra violencia. Ella lo que denuncia públicamente en TikTok, en todos lados, es que básicamente no se pudo llevar sus cosas, que la nueva novia usa incluso su ropa, sus cosas para el pelo. Eso ya es. Entonces, a ver, violencia de género me parece que no es. Quizás Alexis podría haber sido un poco más prolijo y considerado, pero violencia de género no hay. ¿Vivi? No, yo estoy totalmente de acuerdo. En todo caso, me parece que sí, y yo creo que ya está terminando el juicio, está casi a sentencia, el de Yanina Escrepante contra el Pocho Lavesi. Mirá que viene hace años. Ojo, porque eso tuvieron muchísimos años, ¿sí? Y ella se dedicó exclusivamente, no solamente a
dejar su trabajo que tenía, que yo no me acuerdo qué era, tenía un título, sino que además era la secretaria y cumplía funciones a favor de él. Entonces, ahí siguió el juicio y yo te digo que falta muy poco para que salga sentencia. Ahí en ese caso había un aporte, como dice la doctora, al proyecto de vida en común. Claro, ahí sí concreto. tenés algo muy claro. Bueno, mirá, al final eran todos cholulos acá y yo no me había enterado. Bueno, tenemos que irnos, así que si querés seguir enterándote de cuáles son tus derechos, ya sabés lo que tenés que hacer. Todos los lunes a las 11 de la noche, poner IP y mirar La Letra Chica, un programa en defensa propia.